¿De quiénes son los tres bustos que tiene al lado de la mesa? Son los guardianes de este canal. Para quienes no los conozcan, se los vuelvo a presentar. Este señor es Charles Darwin. Representa la enorme capacidad del conocimiento y la razón. Este señor es Johann Sebastian Bach. Representa al arte en general. Luego pondremos un pintor, pero de momento él está representando el arte en general. Este señor es Witold Pilecki. Este señor representa al valor. Este es el capitán del ejército polaco que se hizo encerrar en Auschwitz para ayudar a sus compañeros que estaban encerrados en Auschwitz. Logró hacer huir a muchos, luego ya se escapó el día que se le dio la gana, porque era un monstruo, y vio el inicio del Holocausto y escribió el primer informe, el informe Witold, que se llama precisamente, informándoles a los aliados que Alemania había emprendido la aniquilación industrial de seres humanos por el delito de ser judíos. Finalmente, este es el pensamiento crítico militante, porque es Velma Tinkley de Scooby-Doo. Es la que se encarga de quitar la máscara al monstruo y al fantasma y al vampiro y al hombre lobo y decir, ¡ay, mira! Era Iker Jiménez o Jaime Maussan. Entonces, estos son los guardianes